quizás en los últimos meses, en las últimas semanas, un préstamo y este ha demorado, o quizás se ha asombrado al momento de conocer la tasa de interés, que definitivamente no es la misma a la de los años previos, sepa que en las últimas semanas se ha dado un incremento precisamente en la solicitud de estos créditos a nivel nacional, ¿no? Para tener mayores detalles sobre qué es lo que puede estar pasando y si esta es una tendencia que va a continuar o de repente va a bajar, ya nos acompaña el profesor de ESAN, Arturo García. Muy buenas tardes y bienvenidos a En Contacto. Hola, Jacqueline, encantado. En primer lugar, ¿a qué se debe que las tasas de interés de pronto se han incrementado, ¿no? Y muchas personas realmente se han visto asombradas. Bien, tenemos que, como bien sabemos, el año 2021 se ha caracterizado por un tema del incremento importante en la inflación a nivel mundial, por los precios de los alimentos y de la energía. La inflación en nuestro país el año pasado superó el rango meta, situándose en más del 6%, 6.6% anual. Desde el mes de agosto, el Banco Central, para contrarrestar el tema de la inflación y las expectativas inflacionarias, ha venido mes a mes desde agosto aumentando la tasa de referencia. ¿Qué es la tasa de referencia? Es la tasa que el Banco Central le cobra a la banca, ¿no?, al otorgarle préstamos. Y es una referencia para las tasas que el sistema financiero aplica. Tenemos, por ejemplo, que, si bien es cierto, el crédito de consumo se ha dinamizado desde el tercer trimestre de este año, producto de mayor recuperación de la economía peruana, mayor a la esperada, y esto se ha visto en los créditos no solamente de personas, sino en los créditos de empresas, desde las micro hasta las empresas corporativas. Lo cierto también es que desde agosto hasta la fecha han venido incrementándose gradualmente las tasas de interés en todos los tipos de crédito. ¿Por qué? Por el incremento de la tasa de referencia del Banco Central para contrarrestar las expectativas inflacionarias, ¿no? Entiendo. Ahora, esta es una tendencia solamente en los créditos de consumo que, valga explicar, son los créditos personales, ¿no? Tarjetas de crédito, si no, corríjame. Ahora, ¿esto solamente es en los créditos de consumo o también en aquellos créditos vehiculares, en los créditos hipotecarios o incluso también en los leasing, ¿no?, que muchas veces solicitan las empresas? Bien, en efecto, los créditos de consumo son créditos a personas, e incluye los créditos vehiculares y la tarjeta de crédito. Además del crédito de consumo, tenemos el crédito hipotecario para personas, dos tipos de créditos para personas, consumo e hipotecario. Y desde agosto a la fecha viene incrementándose la tasa de interés, no solamente los créditos a personas, consumo hipotecario, también los créditos a las empresas, desde microempresas hasta empresas grandes y corporativas. Por ejemplo, entre octubre y diciembre, la tasa de créditos corporativos se ha incrementado de 2.5 a 3% anual. La tasa de microempresas se ha incrementado de 31 a 33% anual entre octubre y diciembre del 2021. La tasa de crédito de consumo se ha incrementado de 39 a 42%. Y la tasa de crédito hipotecario de 6.5 a 6.9%. O sea, está habiendo un incremento gradual en la tasa de interés de todos los tipos de créditos. Y nuevamente por el tema del incremento de la tasa de referencia que se ha dado mes a mes y que, dada la expectativa inflacionaria que hay para este año, donde el primer semestre va a estar por encima todavía rango meta, se estima que el Banco Central va a seguir estos meses incrementando gradualmente la tasa de referencia. Entonces, por lo tanto, el costo de todos los créditos se va a ir incrementando. Claro, definitivamente. La inflación sube, también el BCR definitivamente replica esto de inmediato con los créditos que se solicitan en los bancos. Pero entonces, ¿qué sería lo más recomendable para aquellas personas que están interesadas en realizar o solicitar un crédito, ¿no? Que se esperen un momento o que evalúen realmente la menor tasa en algunos de los bancos del sector. Bueno, las tasas van a seguir incrementándose este año, definitivamente. Gradualmente, todos los tipos de crédito, ¿no? La persona, si hablamos de personas, una persona pide crédito en función de la necesidad de inversión o de gasto que tenga. Realmente, lo ideal es endeudarse para efectos de inversión. Por ejemplo, compra activos, un crédito vehicular, un crédito hipotecario o un crédito para negocio de repente, ¿no? Lo mínimo en lo que es crédito de consumo, porque tenemos incluso en el crédito de consumo el crédito más caro es el de tarjeta de crédito, que en promedio está cerca del 45%, 46%. Entonces, endeudarse básicamente para inversión, más no para consumo, ¿no? Privilegiar los pagos de la tarjeta de crédito en su totalidad al cierre de cada mes,
no financiar el consumo con tarjeta de crédito, sino sencillamente con los ingresos. Los gastos corrientes mensuales de una familia deben salir del ingreso de la familia, no de la tarjeta de crédito ni de crédito. Solamente los montos que se van a invertir en compra de bienes, de activos, como digo, casa, departamento, vehículo, o de repente comprar un refrigerador, un televisor, podría así endeudarse para ello, ¿no? Ahora, una cosa son la tasa de interés de los préstamos, créditos de consumo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los depósitos a plazo cuando alguien desea hacer una inversión? O sea, por un lado tenemos que las tasas de interés se han incrementado cuando alguien desea endeudarse, pero si yo deseo hacer alguna inversión, ¿las tasas de interés están iguales? ¿Han disminuido? Bien. Las tasas de interés, tanto, como digo, para créditos de personas, consumo hipotecario, como para empresas, todas han venido incrementándose desde agosto hasta la fecha. Y van a seguir incrementándose, producto del incremento de tasa de referencia por parte del Banco Central, ¿no? Ahora, si hablamos de las tasas de depósito, también el último trimestre han venido, o desde agosto también vienen incrementándose, pero digamos, la diferencia entre tasas de depósitos es grande respecto a la diferencia de tasa de crédito. Por ejemplo, un crédito de consumo, estamos viendo que la tasa promedio está en 42% anual. Un depósito de ahorro paga 0.2% al año, menos de 1%. Un depósito a plazo a más de un año, en promedio, paga 1.3, 1.5%. Entonces, las diferencias, lógicamente, son grandes por el tema del spread o margen financiero que las entidades deben tener para, que es el core de su negocio, ¿no? Y digamos que es la misma tendencia, ¿no? Todo esto se debe de repente al tema bueno, definitivamente al tema de la inflación, que tiene mucho que ver también en el entorno político, entiendo, por el que está atravesando nuestro país, o es netamente la sensación que se está dando en Latinoamérica. Bueno, el tema de la inflación es un problema mundial y no solamente el Banco Central peruano, sino los bancos centrales de todo el mundo, sobre todo los países emergentes, ya han empezado el año pasado a incrementar tasas de referencia, entonces se está encareciendo el crédito. Por otro lado, hay también el tema de riesgo país, que se ha incrementado, producto de incertidumbre, primero electoral y después política. Esto también tiene una parte, digamos, una pequeña participación en el incremento de tasas, y sea mayormente para créditos corporativos, grandes empresas y, lógicamente, para el país. Sin embargo, el mayor componente, digamos, la mayor razón del incremento de tasas ha sido por las medidas que se han tomado para contrarrestar la inflación, ¿no? Claro. Y que van a seguir dándose, como comenté, ¿no? Claro, entonces digamos que las personas estamos medio entre la espada y la pared, porque definitivamente con estas tasas de interés bastante elevadas, estamos hablando en comparaciones antes de la pandemia, ¿no? En donde ya, digamos, había una tasa relativamente aceptable y ahora se han venido a incrementar un tanto más. Por un lado, ¿no? Para las personas que desean endeudarse, bueno, la recomendación es que lo hagan de manera inteligente, por así decirlo, siempre y cuando sea una necesidad, siempre y cuando sea de repente un crédito hipotecario o un crédito vehicular. Y hablando de estos créditos, más o menos, ¿cuál es el rango, el perfil que se está solicitando en interés? Bien, la tasa de crédito hipotecario, por ejemplo, está en el orden promedio del 6.9% anual. En octubre estaba 6.5%, a diciembre está en 6.9%. El vehicular se ha incrementado también, digamos, de tasas de promedio del 10 al 12, 13%, ¿no? Esas son las tasas de interés, ¿no? Sin embargo, nuevamente, la persona debe ser bien responsable al tomar un crédito, no solamente al tomarlo de acuerdo a su capacidad de pago, sino durante la vida del crédito, para poder cumplir con el pago del mismo. Por eso lo recomendable en general es endeudarse para inversión. Como digo, si hablamos de personas, compra de un bien, de un activo, no para gasto, ¿no? Claro, porque hay un retorno de todas maneras. Si uno va a invertir, hay una suerte de retorno. ¿Y cómo va el promedio de las tarjetas de crédito? Porque creo que han habido varias denuncias en redes sociales de call centers que llaman a ofrecer esas tarjetas de crédito de manera insistente, pero a veces las tasas, la TEA o la TREA, superan el 70 o 80%. Bien, la tarjeta de crédito es el crédito más caro. El costo promedio de tarjeta de crédito está en cerca del 50%.
Y hay tarjeta de crédito para consumo, mejor dicho, para comprar, para gasto de consumo, ahí la tasa promedio está en el orden del 28%, y cuando es para disposición de efectivo está en el orden del 85%. ¿No? Es altísimo. Lo último que una persona debe hacer, digamos, es sacar efectivo de su tarjeta de crédito, pues es el crédito más caro que hay en el sistema financiero. Claro, y eso se debe entender de que cada vez que una persona va a sacar, por ejemplo, 100 soles de su tarjeta de crédito, va a terminar pagando 185 soles. Dependiendo de los plazos, claro, y los montos, pero la tasa de interés efectiva que va a estar pagando va a ser esas, 85%. Y en efecto, como dijo usted hace un momento, el sistema financiero de los últimos meses está siendo muy competitivo y activo en colocar nuevos créditos. Entonces, llaman, digamos, a las personas que tienen, lógicamente, un buen récord crediticio para ofrecerles créditos en efectivo, tarjeta de crédito, compra deuda. Y bueno, hay que ser muy cautos al tomar un crédito, ¿no? Entiendo. Y respecto, a ver, ya hemos hablado de las tarjetas de crédito, de los créditos vehiculares y también de las tarjetas, de los créditos hipotecarios. Pero en el caso de las empresas, ¿no? ¿Cuál es el promedio de interés? En el crédito, en la microempresa está en el orden del 32-33%. Pequeña empresa en el orden del 19%. Mediana empresa, orden del 9%, gran empresa, 6%, y empresa corporativa, 3%, ¿no? Vale mencionar que empresas, en todos los segmentos la tasa de interés ha venido creciendo. Ahora, ¿por qué microempresa y pequeña empresa y en consumo incluso la tasa de interés es más alta? Porque el riesgo crediticio es mayor. Si hablamos de personas, el 78.5% de personas que laboran, población económicamente activa, es informal. Por lo tanto, el riesgo en otorgar un crédito es mayor. Si hablamos de microempresas, micro y pequeñas empresas, casi el 50% de micro y pequeñas empresas es informal. El riesgo crediticio es mayor. Además que por el tamaño de los créditos, el gasto operativo en que incurre la entidad financiera es mayor. Por eso que las tasas de intereses son mayores, ¿no? Reflejan claro, el mayor riesgo y el mayor gasto operativo. Y muchas veces las tasas de interés van a ir de la mano también del plazo, ¿no? Definitivamente, mientras más tiempo uno se endeude, puede reducirse ligeramente la tasa de interés, a que si por ejemplo alguien desea solicitar un préstamo a un año, la tasa de interés va a ser bastante alta de quien lo solicite por ejemplo a 3 años o 4 años. En efecto, el plazo también es un factor que influye, y mencionaré de que, por ejemplo, un crédito de consumo que está creciendo importantemente también es la compra de deuda. Es una forma en que una persona tiene de ordenar sus deudas. Una entidad le ofrece un préstamo a mayor plazo y a menor tasa, con lo cual cancela todos los créditos que tienen otras entidades financieras y se queda solamente con una entidad financiera. Consolida sus deudas en una, le permite ordenarse, tener mayor plazo y menor cuota. Entonces, si uno quiere ordenar sus finanzas personales en el tema de deuda, debería buscar que una entidad financiera le compre la deuda o, como digo, consolidar sus deudas en una sola. Consiguen más plazo y menor tasa y menor cuota, ¿no? Esta es muy buena recomendación, profesor Arturo García. Yo le agradezco por absolver todas nuestras dudas y en sus casas también, ¿no? Si desea organizarse, una compra de deuda o consolidación de deuda es la mejor alternativa. Sin embargo, trate de evitar solicitar un nuevo préstamo en el caso, a excepción de que se trate de un vehículo o de repente de una casa o un departamento donde usted vaya a cobrar algún alquiler, o si tiene algún negocio donde vaya a invertir, porque hay ahí una capacidad de retorno. Si no está en ninguno de esos escenarios, al menos evite endeudarse por lo que queda de los próximos, digamos, 6 meses, ¿puede ser? Yo diría en general hay que ser cauto y responsable en el tema de deuda, ¿no? Y los lineamientos, los que acabamos de comentar, y lo ha resumido muy bien. Muchas gracias, profesor Arturo García. Este ha sido entonces nuestro bloque económico.